Imagina que eres un otaku promedio, fanático de los juegos de estrategia, pero un día, mientras juegas, todo se vuelve negro. Al despertar, te encuentras dentro del juego, el bandido de la montaña. Ahora eres el líder de una aldea en decadencia, y tu misión es clara: reunir recursos, forjar alianzas y convertirte en el bandido más temido. ¿Podrás construir una fortaleza que rivalice con las grandes potencias? Pues vamos a verlo. En lo alto de la montaña Kinyu, en la cumbre del Sapo, se encontraba una aldea casi abandonada. Durante años, había sido un refugio temido y respetado, un lugar de poder donde los bandidos locales no tenían más opción que inclinarse ante su líder. Pero todo cambió cuando aquel líder murió. Sin su presencia, la aldea se desmoronó. Uno a uno, los seguidores más leales huyeron, dejando atrás solo ruinas y desesperanza. Ahora, los oficiales imperiales estaban en camino para erradicar lo que quedaba de ellos. Los pocos aldeanos que aún permanecían lo tenían claro: era mejor escapar antes de que el nuevo líder intentara detenerlos. Después de todo, aquel joven inexperto no tenía futuro. Dentro de una de las casas destartaladas, nuestro protagonista, Cheng Da-lei, despertaba con un terrible dolor de cabeza. Un torrente de recuerdos ajenos lo asaltaba, como si su mente estuviera siendo invadida. ¿Acaso terminé en un isekai?, murmuró, aún confundido. Antes de abrir los ojos en este mundo, él era solo un estudiante universitario común, un aficionado a los juegos de estrategia. La última imagen en su mente era la de él mismo jugando corazón del bandido de la montaña, hasta que se desmayó repentinamente. Ahora, en este mundo extraño, tenía un nuevo papel: el dueño de una aldea en decadencia. Hace más de un siglo, el gran reino de Dagu dominaba las tierras y los mares, gobernando sobre 108 ciudades y 13 prefecturas. Pero con el tiempo, el poder imperial se debilitó y la gente comenzó a sufrir. Aquellos que no podían sobrevivir en la sociedad terminaban convirtiéndose en bandidos de montaña. La aldea donde despertó Cheng Da-lei, conocida como la aldea Sapo, alguna vez fue hogar de un grupo formidable de ellos. Sin embargo, tras la muerte de su antiguo jefe, los pocos que quedaban huyeron. En ese momento, la puerta de su casa se abrió de golpe. «Maestro de la aldea», exclamó un hombre. Este era Su Chen, el estratega del lugar, aunque llamarlo así era generoso, pues sus planes nunca habían funcionado realmente. Él se acercó a Da-lei, y este tomó su mano con una expresión casi solemne. «Estoy conmovido de que estuvieras dispuesto a quedarte atrás», dijo, con voz seria. «Recordaré siempre esta lealtad, pase lo que pase». Su Chen parpadeó, incrédulo. «Maestro, creo que estás malinterpretando la situación». Él suspiró y dijo: «No quedan recursos, ni armas, ni comida en la aldea, solo un caballo esquelético que nadie quería y una piel de tigre de dudosa calidad». «Puedo tenerla», dijo Su Chen, señalando la piel de tigre. Da-lei lo miró fijamente, y mientras suspiraba, le dijo que la tomara y se largara. Su Chen salió de la casa llamando a su hija, desapareciendo en la montaña. Ahora, Da-lei estaba completamente solo en un mundo desconocido. «¿Cómo voy a sobrevivir aquí?», murmuró, sintiendo el peso de su nueva realidad. Antes de que pudiera procesarlo, una mano salió de un portal brillante y, sin previo aviso, le propinó un golpe tremendo en la cabeza. El impacto lo hizo tambalearse y, al girarse para ver quién lo había atacado, su entorno cambió de repente. Se encontró en un lugar etéreo, flotando en lo que parecía ser un espacio infinito. Frente a él, una mujer de belleza celestial apareció. «Finalmente, un joven valiente ha llegado ante mí», dijo con voz melodiosa. Da-lei parpadeó, confundido. «¿Quién eres?». «¿Dónde estoy?». La mujer inclinó ligeramente la cabeza. «Este es el espacio del sistema, y yo soy su espíritu. Te felicito por abrir corazones del bandido». Antes de que pudiera responder, un cristal se hizo añicos en el aire y una serie de hologramas comenzaron a aparecer en su visión, cargando como si fueran una interfaz de un videojuego. «Es el mismo juego que estaba jugando antes de llegar aquí», exclamó Da-lei. La mujer asintió con serenidad. «Así es, y yo estoy aquí para ayudarte». Da-lei trató de calmarse y procesar la información. «Según lo que Fei, como decidí llamarle al sistema», le explicó, «la aldea Sapo era considerada un área de inicio para principiantes y, en ese momento, solo tenía 3 habitantes. Además, el sistema le otorgó su primera misión: evitar que la población de la aldea se redujera a 1. Si fallas, el sistema desaparecerá», advirtió Fei. «No habrán segundas oportunidades». Da-lei sintió que una energía recorría todo su cuerpo, y el sistema se integró completamente con él. Él suspiró y dijo: «Puedo intentarlo, pero primero dime, ¿cómo salgo de aquí?». Fei le sonrió con picardía. «Buena pregunta.
Ven, acércate. Antes de que pudiera reaccionar, ella lo tomó de su ropa y, con un solo movimiento, lo lanzó por los aires. Todo se volvió un torbellino y, en un instante, estaba de vuelta en la realidad. Aturdido, miró a su alrededor. Había sido solo un sueño, no lo fue, susurró Fei en su oído. Y si no cumples la misión, perecerás. Ese mensaje fue suficiente para hacerlo reaccionar. Sin perder tiempo, bajó corriendo la montaña en busca de Su Chen. Espera, le gritó al estratega, que ya estaba a punto de irse. Su Chen se giró con el ceño fruncido. ¿Intentas romper tu promesa? ¿Acaso te arrepentiste? Dalei dirigió la mirada a la joven que estaba con él. Su nombre era Linger, y por la expresión en su rostro, parecía que ya había tomado una decisión. ¿Quién es ella?, preguntó. El estratega suspiró antes de responder. Es mi hija, Linger. No la conocías porque pasa la mayor parte del tiempo cuidando los caballos. Dalei la observó con más detalle. No podía negar que era hermosa, pero en ese momento lo más importante era convencer a Su Chen de que no abandonara la aldea. Padre, no, estratega, no pueden irse, dijo con firmeza. Su Chen negó con la cabeza. Tampoco quiero irme, pero ya estoy viejo y solo sería un estorbo. Dijo esto mientras pensaba en que no quería morir en este lugar. Eso no es cierto, insistió Dalei. Alguien tan importante como tú no puede irse. Mientras yo esté vivo, no pasarán hambre. Es más, ¿a qué aldea irán? El estratega lo miró con escepticismo. Si nos quedamos, ¿qué vamos a hacer? Solo somos 3 personas. Ni siquiera podríamos sobrevivir. Dalei sonrió con confianza. No hay nada que temer. Lo que necesitamos ahora es un arma, porque vamos a robar. Mientras lo decía, se preguntaba cuál sería la recompensa por completar la misión. Si esto seguía la lógica de todas las historias que había leído, seguro obtendría algo increíble, y tal vez hasta quedaría bien con la chica. Linger le entregó un hacha. Ese solo gesto rompió todas sus expectativas de convertirse en un espadachín legendario. A pesar de su decepción, al completar la misión de convencer al estratega y a la peluquera de quedarse, el sistema le otorgó un libro de habilidades con el hacha. Mientras lo hojeaba, su mente se llenó de conocimientos sobre agarres firmes, cortes precisos y golpes devastadores. Su Chen trató de disuadirlo de ir solo al robo. No deberías arriesgarte así, dijo con fingida preocupación. Dalei lo miró fijamente, dejando claro que no estaba solo en esto. Vendrás conmigo, le ordenó. Pero antes dime, ¿estás de acuerdo con esto? Viendo el hacha en su mano, el estratega suspiró, sin más opción que aceptar. De acuerdo, no te preocupes, dijo Dalei con una sonrisa confiada, vamos a tener éxito. En ese momento, el sistema le otorgó una nueva misión, efectúa un robo exitoso antes de la noche. Éxito, una oportunidad en la lotería, fallo, muerte. Su Chen intentó persuadirlo nuevamente, llamándolo maestro de la aldea, pero Dalei lo corrigió con un tono serio. A partir de ahora, llámame jefe. Con ese nuevo título, planearon su próximo movimiento y se dirigieron a cumplir su misión a toda costa. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres, dale like y comenta. En medio del bosque, un grupo de soldados avanzaba escoltando un carruaje. Uno de los escoltas miró al guerrero Lin, que cabalgaba a su lado, y comentó en voz baja, dicen que hay muchos bandidos en esta montaña. Deberíamos estar alerta. Lin sonrió con desdén y acarició la empuñadura de su lanza. Si aparecen, les haré probar mi acero. Has sido demasiado pacífico desde que comenzamos esta misión. Ya estoy impaciente. Desde lo alto de la montaña, Dalei y Su Chen observaban la escena con atención. Jefe, el sol se pondrá pronto. Nadie va a venir. Volvamos mañana, dijo Su Chen. Dalei mantuvo la vista fija en el camino y respondió con calma, solo espera un poco más. Mientras tanto, en el carruaje, el soldado Huang sonreía con confianza mientras decía, con la ayuda del guerrero Lin, escoltar a la señorita de la familia Su hasta la ciudad de Roca Negra será pan comido. Otro de los soldados se rió, está siendo demasiado cauteloso, señor Huang. Esta misión viene directamente del líder de la ciudad. ¿Quién se atrevería a atacarnos? Dalei los divisaba desde lo alto. Por su parte, Su Chen había contado a todos los escoltas. Son más de los que esperábamos, comentó en voz baja. Regresemos a casa. Dalei asintió. Entiendo tu preocupación, pero, si es necesario, moriremos juntos en este lugar. Su Chen tragó saliva. No quería llegar a ese punto. Tenía que encontrar una manera de huir si las cosas se ponían feas. Fue entonces cuando tuvo una idea.
Se acercó al caballo y dijo que su parte trasera estaba levemente hinchada, y sin dudarlo, le clavó un puñal en el costado. El animal relinchó con fuerza, sus ojos se abrieron de par en par y salió corriendo desbocado. Aprovechando la confusión, Su Chen gritó: «El jefe de la aldea Sapo los está robando. Si no quieren morir aquí, dejen sus cosas y ríndanse». Mientras decía esto, en su mente se disculpaba: «Lo siento, pero tengo que alimentar a mi hija y verla crecer». Por otro lado, Dalei pensó en lo sucedido con el ceño fruncido. Este tipo es un traidor. Y encima me puso un apodo tan vergonzoso. Sin embargo, ahora no era momento de quejarse. La misión había comenzado, y lo importante era llevarla a cabo con éxito. El caballo herido avanzó descontrolado hasta el carruaje, pero finalmente se detuvo. En ese momento, Dalei sintió la presión de la situación. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de a qué se estaba enfrentando. Caer ante el sistema parece mucho más aceptable que hacerlo ante estos tipos, pensó. El escolta Huang, que estaba a punto de desenfundar su arma, lo miró con frialdad. «¿Quién eres tú?». Antes de que la situación empeorara, Dalei levantó las manos con una sonrisa calmada. «Es un malentendido. No soy el líder de la aldea Sapo», dijo con seriedad. «De hecho, soy solo un humilde erudito», pensó en Su Chen y, sin dudarlo, usó su nombre. «Solo quiero un poco de generosidad». «Dejen sus objetos atrás y váyanse». Los escoltas de la caravana intercambiaron miradas antes de estallar en carcajadas. «Este tipo debe estar loco, vino a entregar su vida». Juan les pidió que hicieran silencio y le dijo a Dalei: «Puede que no nos conozcas, pero la vida es preciosa. Piensa en tu familia, aún tienes la oportunidad de darte la vuelta y largarte». Fue en ese momento cuando alguien corrió las cortinas del carruaje. La luz del sol iluminó el rostro de una joven, cuya belleza dejó a Dalei completamente cautivado. Era la primera vez que veía a una mujer tan hermosa. De repente, el golpe de Fei lo trajo de vuelta a la realidad. «Despierta, no seas un pervertido». Dalei se quejó por el golpe. Fei se burló llamándolo tonto, y le otorgó una nueva misión: robar una prometida. La dificultad de esta misión estaba muy por encima de sus capacidades, así que podía aceptarla o rechazarla. Dalei tragó saliva. Sabía que las misiones ocultas eran extremadamente difíciles, pero también tenían las mejores recompensas. «Si tengo éxito, obtendré una esposa, pero si fracaso, moriré aquí mismo, sin agallas. ¿Cómo podré vivir como un bandido?», murmuró para sí mismo. Fei suspiró con fastidio. «Eres un pervertido sin remedio». A pesar de sus palabras, aceptó su decisión. Lin sonrió con entusiasmo al ver que, por fin, un bandido tenía el valor de enfrentarlo. «Ja, por fin alguien digno de mi lanza», exclamó con confianza. «Déjenmelo a mí». Sus compañeros lo vitorearon, emocionados por la oportunidad de ver su fuerza en acción. «No lo acabes de un solo golpe». Lin avanzó hacia Dalei con un aire arrogante. «Si logras aguantar 3 rondas, te dejaré ir», dijo con desprecio. Dalei sonrió con calma, llevando su hacha en su costado. «He acabado con muchos enemigos con esta hacha», respondió. «Dime tu nombre para recordarlo antes de derrotarte». Lin levantó una ceja y le devolvió la cortesía. «Soy Lin Chao, recuerda bien mi nombre». «¿Y el tuyo?». Cuando Dalei se presentó, la expresión de Lin se torció en decepción. Nunca había oído de él. «Y su nombre es demasiado raro». Antes de que Lin pudiera decir más, Dalei se lanzó al ataque. Con un tajo veloz, blandió su hacha con una fuerza descomunal. Lin apenas logró bloquear el golpe, pero su rostro se contorsionó por el impacto. «¿Qué es esta fuerza? Es monstruosa». Dalei no le dio respiro y continuó presionándolo con ataques implacables. Con un golpe devastador, logró derribarlo de su caballo, dejando a todos los presentes boquiabiertos. Aprovechando la sorpresa, dio un salto impresionante, aterrizando sobre el carruaje. De una patada, mandó a volar al cochero, quien salió disparado contra el suelo. Sin perder tiempo, usó su hacha para golpear al caballo, que relinchó de dolor y salió corriendo enloquecido, arrollando a cualquiera que se interpusiera en su camino. El escolta Huang, al ver la situación descontrolada, gritó con urgencia: «Persíganlo ahora mismo. Si fallamos en esta escolta, todos pagaremos el precio». Mientras tanto, en la aldea Sapo, Su Chen entró apresurado y le pidió a su hija que cerrara la puerta de la fortaleza. «Rápido, Linger, asegura la entrada». Ella no pudo evitar preguntar: «Papá, ¿por qué regresaste solo? ¿Dónde está el maestro de la aldea?». Su Chen suspiró con resignación: «Está muerto». Si no hubiera sido inteligente y escapado a tiempo, habría corrido el mismo destino. «Es una lástima haberlo perdido». Linger, creyendo sus mentiras, dijo: «No estés triste, papá. Los muertos no pueden regresar a la vida». Su Chen negó con la cabeza mientras las lágrimas caían de su rostro.
no estoy triste por eso, sino porque hemos perdido el caballo. Su hija lo miró con vergüenza. Su Chen le recordó que debían irse, la aldea ya no es un buen lugar para vivir. Debemos recoger lo poco que queda y marcharnos. Mientras tanto, Dalei seguía huyendo de los escoltas del carruaje, con Juan y sus hombres pisándole los talones. En medio de la persecución, Fei apareció a su lado con su voz burlona. Felicidades, Dalei. Has completado la misión y has ganado una oportunidad en la lotería. Ella decidió molestarlo un poco. ¿Quieres latiguear al caballo o prefieres sacar el premio? Dalei frunció el ceño, irritado. Basta de tonterías. Te latiguearé a ti. Ella esbozó una sonrisa, y dijo, solo quería ver tu reacción. Alterado, Dalei suspiró. Si quieres acabar conmigo, adelante, pero no me tortures así. En ese instante, Fei activó la lotería, y ante ella apareció una máquina. Mientras tanto, Juan y los demás seguían implacablemente a Dalei. Al ver esto, él le pidió a Fei que se diera prisa. Una esfera dorada salió de la máquina y una voz resonó en su mente, felicidades. Has obtenido a un gran cazador desconocido. Qin, Dalei parpadeó confundido. ¿Puedo obtener guerreros de esta forma? ¿Dónde está? No lo veo. Intentó llamarlo de varias maneras, pero nada funcionó. Mientras tanto, Lin se acercaba peligrosamente. Justo cuando parecía que iba a alcanzarlo, una voz profunda resonó delante de Dalei. Maestro, no se preocupe. Estoy aquí para respaldarlo. Dalei giró la cabeza y vio a un hombre alto y robusto, de mirada afilada y una presencia abrumadora. Era Qin. Al verlo, él llegó a una conclusión. Al parecer, el sistema no podía hacer que las recompensas aparecieran de la nada, y siempre creaba situaciones razonables para su llegada. Lin, que estaba a punto de arrollar a Qin con su caballo, gritó, muévete si no quieres morir. Pero él ni siquiera pestañeó, bájate del caballo. Antes de que Lin pudiera reaccionar, Qin le lanzó un ataque con su lanza. El impacto fue tan brutal que Lin salió volando y aterrizó pesadamente en el suelo. Dalei observó atónito, ¿qué clase de monstruo es este tipo? Al resumir esto, un pensamiento cruzó por mi mente con ironía. ¿Por qué el autor de esta historia tiene tanta manía con los caballos? Siguiendo con la historia, los escoltas restantes estaban aterrados. A pesar de la situación, Juan, con voz firme, recordó a los bandidos, somos los guerreros del líder de la ciudad Roca Negra. Si no quieren caer, ríndanse y entreguen a la señorita. De lo contrario, el ejército de la ciudad vendrá y arrasará con la montaña. Antes de que pudiera continuar, Qin agitó su lanza con desdén. Largo de mi vista, una roca salió disparada y golpeó a Juan de lleno. Viendo esto, los escoltas no tuvieron más opción que retirarse. Qin entonces se acercó a Dalei y, con una reverencia marcial, declaró, he venido a este lugar para trabajar a su lado. Intrigado, Dalei lo observó con más atención. Qin no solo era un gran cazador desconocido, sino que también dominaba la lanza de flor de ciruelo, una técnica letal. Aquí es donde nos enteramos de su historia. Qin vivía con su esposa cerca de la ciudad Roca Negra, pero cuando el líder de la ciudad escuchó sobre su belleza, envió a sus hombres mientras él estaba ausente. Ella corrió porque no quería traicionarlo, y en última instancia, decidió enviarse al más allá antes que ser tomada por la fuerza. Cuando Qin regresó, ya era demasiado tarde. Él estaba tan furioso que irrumpió en la ciudad Roca Negra y acabó con 10 de sus guardias. Desde entonces, era un hombre buscado. Por eso decidió trabajar con Dalei. Él lo miró con respeto. Aunque para el Qin solo tenía el trasfondo de un personaje de la historia, ahora esto era su realidad. En este momento, el caballo flacucho que había desechado regresó trotando. Dalei se volvió hacia Qin. Bueno, hermano, aquí tienes tu montura. Vamos de vuelta a la aldea. Mientras tanto, en la aldea, Su Chen y su hija terminaban de recoger los últimos suministros. Asegúrate de que no quede nada atrás, le ordenó su padre. Lin Her suspiró, exhausta, pero ya no puedo cargar más. Su Chen la miró con seriedad. Si no nos llevamos todo, no podremos sobrevivir. En ese instante, una voz interrumpió la conversación. Si necesitan un caballo, puedo ayudarles. Ambos giraron rápidamente y quedaron atónitos. Era el maestro de la aldea, el estratega Su Chen. Sorprendido, apenas pudo hablar. Maestro, ¿cómo es posible? Pensamos que... El anciano sonrió con calma, como si nada hubiera pasado. Oh, me alegra que estén bien, me siento tan culpable. No pude hacer nada para ayudar. Soy un inútil. Mejor me iré para no ser una carga. Antes de que pudiera moverse, Dalei intervino con una sonrisa burlona. Haz lo que quieras, pero debo advertirte algo. Cuando fui a robar, usé tu nombre. Así que ahora todos te están buscando. Su Chen palideció por un instante, pero rápidamente se recompuso.
adoptando una expresión seria. Bueno, es cierto que soy viejo, pero mi mente aún está afilada. Si están en problemas, yo estaré aquí para ayudarlos con estrategias. Daley lo miró con evidente desconfianza. Entonces, empieza ayudándome con mi caballo. El anciano suspiró resignado y tomó las riendas del animal. Mientras tanto, Kim se presentó formalmente ante el grupo. Con la situación bajo control, Daley empezó a repartir órdenes. Linger, encárgate de alimentar los caballos. Kim, tú serás el cocinero. Y el estratega debe llevar a nuestra nueva huésped a su habitación, ya que ahora es mi esposa. El grupo asintió sin objeciones y se dispuso a cumplir sus tareas. Mientras caminaba, Daley no podía evitar sentirse inquieto. ¿Por qué no recibí la recompensa de la misión oculta? Decidió llamar al sistema con un chasquido de dedos. Al instante, Fey apareció y le dio un golpe. Oye, no me llames así. Debes referirte a mí como la diosa del sistema. Daley aceptó sus palabras a regañadientes y preguntó, ¿qué pasó con la recompensa de la misión oculta? Fey suspiró y explicó, completaste la primera etapa de la misión, que consistía en robar la prometida de alguien. Como recompensa, se ha despertado un atributo oculto en una persona cercana a ti. ¿Quién lo despertó? Eso tendrás que descubrirlo por ti mismo. Sus palabras dejaron pensativo a Daley, quien al ver a Su Chen, se preguntó si él había sido el que recibió el beneficio del sistema. En otra parte de la montaña, Huang se encontraba junto a sus subordinados, con una expresión sombría en el rostro. ¿Quieren seguir con vida?, preguntó con frialdad. Uno de ellos respondió de inmediato, sí, comandante. Huang los miró con seriedad. Entonces díganme, ¿a cuántos bandidos de montaña nos enfrentamos hoy? Los hombres se miraron entre sí, inseguros. A 100, respondieron. Huang soltó una carcajada amarga. Están ciegos. Yo vi al menos 300. Arriesgamos nuestras vidas y apenas pudimos acabar con unos pocos. Lin desapareció y la señorita fue capturada. Hizo una pausa antes de continuar. Si realmente quieren vivir, háganse heridas y síganme hasta la ciudad para pedir refuerzos. Mientras tanto, Lin estaba sumido en sus pensamientos. Se sentía un fracaso. Le fallé al comandante Huang. No protegía a la joven señorita, pero, aunque su honor estaba manchado, no podía quedarse de brazos cruzados. Estaba dispuesto a arriesgar su vida para rescatarla. De vuelta en la aldea, Daley finalmente descubrió quién había recibido la recompensa oculta del sistema, Su Chen. Su emoción se desvaneció en cuanto vio el efecto del atributo. Tácticas tontas, ¿qué es esto?, pensó Daley con incredulidad. El estratega tenía una habilidad que garantizaba que todas sus estrategias terminaban en desastre. No puedo creerlo. Este tipo es peor que la mayoría de los estrategas que he visto. Es una calamidad. Su Chen notó su mirada y preguntó, ¿sucede algo? Daley sacudió la cabeza. Nada. ¿Por qué me buscabas? Acabo de hablar con la mujer que trajiste, respondió Su Chen. Se llama Su Jin y es la prometida del joven maestro de la ciudad Roca Negra. No deberíamos haberla traído. El tono de Su Chen se tornó serio. Nuestro antiguo maestro cayó cuando se metió con esa ciudad. Y ahora nosotros hicimos lo mismo. Lo único que podemos esperar es perecer. Antes de que pudieran seguir discutiendo, Linger apareció. La cena está lista. Daley suspiró. Bien, hablemos de esto mientras comemos. Cuando todos se reunieron para la comida, Daley preguntó qué sabían de la situación de la ciudad Roca Negra. Kim fue el primero en hablar. Estamos a 150 millas de la ciudad Roca Negra. El líder de la ciudad, Han Su-che, es un mujeriego cruel y tiránico, que comanda un ejército de 5.000 soldados. Su Chen sintió un escalofrío recorrer su espalda, y dijo, con esos números estamos acabados. Daley mantuvo la calma. Si en este momento nos rendimos y les devolvemos a Su Jin, eso no nos salvará. Es demasiado tarde para retroceder. Kim dio su opinión. Si nos quedamos a la defensiva, no tenemos oportunidad. Pero si atacamos primero, diría que tenemos un 70% de posibilidades de ganar. Las palabras de Kim hicieron que el padre y la hija que los acompañaban se lamentaran por haber decidido quedarse. Daley suspiró. No podemos hacer eso. Piensen un poco. En primer lugar, ¿realmente creen que la ciudad Roca Negra no tiene suficientes mujeres? No enviarán 5.000 tropas solo por una prometida. En el peor de los casos, enviarán entre 100 y 200 hombres. En segundo lugar, están a 150 millas de distancia, lo que significa 5 días de viaje de ida y vuelta. Si queremos ganar, debemos elegir bien nuestra ubicación para una emboscada. Justo en ese momento, Fei apareció con una misión para Daley. Defiende la aldea. La dificultad de la misión es más alta que el poder actual de la montaña.
Dalei continuó con su postura. En tercer lugar, mi padre murió peleando contra ellos y Qin también fue agraviado. Si no nos vengamos, ¿qué clase de hombres seríamos? Todos guardaron silencio. Él habló de la existencia de dos rutas para llegar a la cumbre Sapo. Su Chen dio su punto de vista. La ruta más corta tiene un valle en la mitad, lo que hace imposible el paso de carruajes. La otra ruta, más larga, sí permite carruajes. Si vamos a emboscarlos, necesitamos saber por cuál ruta vendrán, concluyó el estratega. Dalei apoyó su opinión, pero, con su habilidad de tácticas tontas, no podía tomarse en serio sus consejos. Aún así, decidió preguntarle, dime, ¿por cuál ruta crees que vendrán? El estratega respondió sin dudar, por la ruta oficial. Dalei esbozó una sonrisa y dijo, ahora sé cuál ruta elegirán. Dalei le preguntó si creía que podían ganar. Su Chen respondió sin dudarlo, perdón, pero creo que nos eliminarán. Aún con estas palabras, Dalei creía que tenían una chance. Mientras reflexionaba sobre la utilidad del estratega, llegó a una conclusión simple, solo debo hacer lo contrario a lo que él sugiere. Con este pensamiento en mente, dejó de preocuparse por las tácticas y se dirigió a ver a Su Jin, llevándole algo de comida. Cuando la vio bajo la tenue luz de la vela, no pudo evitar notar su hermosura y figura delicada. De repente, pensamientos peligrosos cruzaron su mente, es mía, puedo hacer lo que quiera con ella. Pero, por alguna razón, logró contenerse. Recordó que en su vida pasada no había sido una mala persona y si cruzaba la línea ahora, se convertiría en algo que despreciaba. Ese pensamiento lo detuvo. Justo en ese instante, una notificación apareció en su mente, eres un joven justo, se te premiará por tu amabilidad. La parte 2 de la misión de robar la prometida estaba activada, y el objetivo era ganarse el corazón de Su Jin, sin violencia. Dalei le entregó el plato de comida mientras decía, pensé que solo yo no podía dormir esta noche, así que la señorita no pudo dormir. Su Jin lo miró con cautela antes de responder, mi familia es una de las 4 grandes de la ciudad Hoja Caída. Si me dejas ir, te daré oro como pago. Además, soy la prometida del joven maestro de la ciudad Roca Negra. Si me haces daño, no saldrás bien librado. Dalei respondió ante sus palabras, eso es un malentendido. No tengo ningún problema contigo, solo con Han Su-che. Cuando esto termine, te dejaré ir. Su Jin lo miró con incredulidad. Mientes, respondió con firmeza. Los hombres solo quieren poseerme. No eres diferente. Su voz tembló ligeramente antes de añadir, si no me lastimas, cumpliré cualquier demanda. Oro, comida, lo que quieras. Dalei se quedó en silencio por un momento. Viendo que ésta además poseía un atributo de buena percepción, se preguntó si valía la pena intentar convencerla. Al final, decidió hablar. Sé que, a tus ojos, solo soy un bandido violento, pero dime, si pudiera vivir en paz, ¿por qué habría de convertirme en esto? Su Jin lo observó en silencio. Dalei continuó, con la mirada puesta en la luna, podría haber sido un erudito o un guerrero. He sostenido libros en mis manos. Quería aprender, explorar el mundo, cruzar los mares. Sus puños se cerraron con fuerza, pero me encontré con la inmundicia del mundo, con gente ciega por la avaricia. Yo solo quiero salvar este mundo, para que las personas puedan vivir en paz. Hizo una pausa, pero ahora, solo quiero tomar tu mano y preguntarte, ¿me ayudarás a cumplir ese sueño? Su Jin lo miró fijamente, aunque todo lo que dices podría ser una mentira. Por alguna razón, siento que no quieres hacerme daño. Hizo una pausa antes de añadir, si me dices tus demandas y mientras no me lastimes, las cumpliré. Dalei esbozó una leve sonrisa y se sentó frente a ella. Entonces dime, ¿qué está pasando en este mundo? Aquella fue la única frase sincera que había dicho desde que entró en la habitación. Necesitaba información, y la chica frente a él, hija de un influyente mercader, era una fuente invaluable. Su Jin lo observó con cautela antes de comenzar a hablar. Después de un largo intercambio, Chen se puso de pie y se fue, dejando sobre la mesa un pergamino. Su Jin tomó el pergamino, y cuando sus ojos recorrieron las palabras, quedó cautivada, aunque sé que miente. Sus palabras son demasiado hermosas. Por un momento, imaginó aquel poema presentado en una reunión de eruditos. No había duda, impactaría a todos. Fuera del recinto, oculto en la oscuridad junto a la casa, quien había escuchado todo. Cuando vio a su maestro, le pidió algo de su tiempo para hablar. Dalei lo miró con curiosidad. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sospechando que aquel hombre tenía la costumbre de espiar conversaciones privadas. Qin levantó la cabeza con el rostro serio, y dijo,
Al principio pensé que no eras mejor que los sucios bandidos que masacraron a mi familia, pero al ver cómo actuaste y tus palabras sobre esos sueños, me conmoviste profundamente, así que estoy dispuesto a arriesgar mi vida para hacerlos realidad. En ese instante, se completó accidentalmente una misión oculta. Qin siempre tuvo un leve dolor en el corazón desde que le quitaron a su esposa e hijos, y al tratar a Sujin con cortesía se ganó su confianza. Dalei suspiró internamente. Retener a Sujin no fue diferente de las acciones de la ciudad de Roca Negra en contra de la esposa de Qin. Si la hubiera tratado mal, su hermano habría sido el primero en acabar con él. Al final, confiar en alguien fuerte y leal no es tan sencillo. A la mañana siguiente, Linger subió apresuradamente la montaña. Jefe, nos están atacando. Dalei se puso en guardia de inmediato. ¿Tan rápido? ¿Cuántos son? Linger parecía confundida. Es solo una persona. Es un hombre con una lanza, que parece bastante guapo. Fuera de la aldea, un joven se mantenía firme, con su lanza en mano. Era Lin. Su voz resonó en la aldea. Sucios bandidos, salgan y acepten su final. Si mi señorita ha sufrido algún daño, acabaré con todos ustedes. Dalei lo miró desde la distancia y suspiró. Este tipo es un completo tonto. Con un gesto despreocupado, miró a su hermano. Ahuyéntalo. No tengo tiempo para perder con tontos. Lin lo miró con seriedad. Busca tu arma y tu caballo. Quiero pelear en igualdad de condiciones. Qin solo dijo, no los necesito. Sin previo aviso, dio un tremendo salto, aterrizando sobre la cabeza del caballo de Lin. Antes de que el joven pudiera reaccionar, sujetó su rostro con fuerza. Eres demasiado débil. Con un movimiento brutal, lo lanzó por los aires, haciendo que se estrellara violentamente contra un árbol. Pobres caballos. Son los que más han sufrido en esta historia. Dalei observó la escena con expresión aburrida. Qin, cuando este tipo regrese, déjale un caballo para que se largue. Él asintió. Por este acto de defensa, Dalei recibió inesperadamente una recompensa del sistema. Miró la notificación sorprendido y se preguntó, ¿cómo completé esta misión tan fácil? Sabía que la misión de defensa de la aldea era de alto nivel, así que no podía evitar preguntarse si había ocurrido un error. Aún así, las recompensas eran increíbles: una lanza de metal reforzado, caballos mejorados para la aldea, un pozo de agua limpia, un efecto curativo dentro de la montaña. Dalei sintió que había ganado dinero gratis sin haber hecho casi nada. Con dudas en la cabeza, consultó a la diosa del sistema. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Fei resonó en su mente. Solo soy un espíritu del sistema. Ese error no está bajo mi control, así que, solo acéptalo. Dalei suspiró. Mientras aún procesaba lo sucedido, Suchen apareció a su lado. ¿Qué pasa? Te ves perdido en tus pensamientos. Antes de que pudiera responder, una nueva misión llegó: defender la aldea de un segundo ataque. Dificultad aún mayor. Suchen lo miró con una sonrisa burlona mientras decía, oye, sé que conseguiste una esposa, pero tienes que contenerte un poco, tus piernas están temblando. Dalei le lanzó una mirada fulminante. Cállate. Mientras tanto, su mente se enfocaba en lo importante. El verdadero ataque está por venir, y la recompensa será aún mejor. Tenía que estar en guardia. Desde la distancia, un sonido de pisadas apresuradas rompió el silencio. Lin había regresado. Su mirada estaba llena de ira. He vuelto. Suchen exhaló con fastidio. Deberíamos acabar con él de una vez por todas. Dalei negó con la cabeza. Es nuestro benefactor. No podemos hacerle nada. Suchen se quedó en silencio por un momento, algo confundido por su respuesta. Mientras tanto, Dalei miró a Lin y le preguntó con naturalidad, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Lin solo apretó los dientes con furia. Esta vez acabaré con ustedes, pero atacaré en igualdad de condiciones. Dalei suspiró y miró a su hermano. No seas tan duro con él, controla tu fuerza. Qin asintió y avanzó sin esfuerzo, conectando un puñetazo que dejó a Lin fuera de combate en el acto. Otro intento fallido. Para la fortuna de Dalei, el sistema le otorgó nuevas recompensas, aunque eran peores que la primera vez. Pero antes de poder analizarlo, la misma misión de defensa se activó de nuevo. Dalei miró a Lin, que apenas recuperaba el aliento. ¿Estás bien? Lin seguía obsesionado con rescatar a su joven señorita, así que la historia se repitió. Él se lanzó al ataque, otra vez, y fue derrotado. Luego volvió a intentarlo, y volvió a fracasar. Este ciclo absurdo se prolongó una y otra vez, hasta que el sistema notificó que Dalei había defendido la aldea 10 veces seguidas. Linger, aburrida de la situación, le preguntó a Dalei si podían ir a comer. Dalei le pidió que esperara, y pensó, Lin se está tardando demasiado. Era un hombre terco, no se rendía fácilmente, así que su ausencia era sospechosa.
lo habrían emboscado otros bandidos. Daley ordenó a los demás que regresaran a la montaña. Voy a ver qué pasa. Lin se encontraba al borde de un acantilado, con la mirada perdida. Quería ser un héroe y salvar el mundo, pero una y otra vez, solo había sido humillado. ¿Valía la pena seguir intentándolo? Él esperaba obtener la grandeza en su próxima vida. En ese momento, una tos discreta interrumpió sus pensamientos. Lin giró la cabeza. Daley estaba allí, observándolo en silencio. Lin apretó los puños. ¿Viniste a burlarte de mí?, preguntó. Daley sonrió con calma. Te escuché hace un momento. Tus palabras fueron grandiosas. Pero, mientras un joven moriría por su ambición, un hombre vive por sus ideales. Tal vez crees que eres valiente por morir por tus sueños. Hizo una pausa y lo miró a los ojos. Pero, eso no es ser valiente. Solo estás escapando de la realidad de que no tienes poder. Solo eres un cobarde. Daley miró a Lin con seriedad. Si te rindes tan fácilmente, como te atreves a llamarte guerrero, Lin lo miró con furia. ¿Y qué sabes tú? Eres solo un bandido. Daley sonrió con calma. Sí, lo sé. Nos desprecias. Pero yo tengo un sueño. Lin frunció el ceño, confundido. Un sueño. Daley asintió. ¿Quieres escucharlo? Lin dudó, pero asintió en silencio. Entonces, Daley comenzó a hablar. Una vez quise aprender literatura, convertirme en un guerrero y ganar títulos. Quería tomar ciudades, explorar el mundo, cruzar los mares. Su voz era firme, llena de determinación. Quiero reconstruir este mundo y salvar a mucha gente. Lin abrió los ojos con asombro. Estas palabras salieron de la boca de un bandido. Su visión comenzó a nublarse. Antes de desmayarse, escuchó la última pregunta de Daley. Dime, Lin, ¿me ayudarás? Él se preguntaba si su visión era demasiado pobre. Antes de que su cuerpo cayera por el acantilado, Daley lo atrapó. Lin tenía heridas graves, pero aún así, había sido persistente. Daley lo llevó de regreso a la aldea y lo curó con lo poco que tenía. Cuando preguntó al estratega si quedaban más suministros médicos, este negó con la cabeza. Nos los robaron. Por cierto, ¿no temes que tengamos un espía en nuestras filas? Daley suspiró, después de escuchar sus palabras. Siento que puedo confiar en él. Sin embargo, sabía que las heridas de Lin necesitaban más cuidados. Si no reducía la inflamación, podría perderlo. Necesitaba las recompensas del sistema. Él llamó a Linger y le dijo, tráeme lo que pedí. Linger llegó con una pala y un asadón. Su Chen lo miró confundido. ¿Qué piensas hacer con eso?, preguntó. Daley sonrió misteriosamente. Voy a buscar tesoros. Su Chen suspiró. No encontrarás nada en este pueblo. No deberías destruir la tierra. Sin embargo, Daley encontró la mayoría de las cosas. Unas píldoras de sangre, nuevos caballos, una lanza de metal, una copia de la historia negra del estratega, un tambor de guerra, una llave cubierta de polvo y un pozo abandonado. Daley entregó la lanza a Qin, quien la sostuvo con emoción. Siempre soñé con tener una lanza de élite. Mi fuerza aumentará bastante. Daley suspiró. ¿Por qué no hay una espada en las recompensas? Es inútil mi sueño de ser un espadachín como en el Murin, pero antes de preocuparse por eso, le interesaba más encontrar las 50 cajas de madera que le prometió el sistema. En ese momento, Su Chen descubrió algo inesperado, esto es, un sótano. Los dos bajaron a inspeccionar. Allí encontraron muchas cajas apiladas. El estratega frunció el ceño. ¿Podrían estas cajas ser los ahorros del antiguo maestro del pueblo? Daley se encogió de hombros. No lo sé, pero no sabremos qué hay dentro hasta que las abramos. Antes de hacerlo, él se lavó el rostro. Necesito quitar la mala suerte. Con grandes expectativas, abrió la primera caja, y solo encontró basura. Su Chen, viendo la decepción en su rostro, pidió permiso para abrir una. Seguro tu suerte será peor que la mía, se burló Daley. Cuando Su Chen abrió su caja, se preguntaba qué era lo que estaba viendo. Al revisar, Daley no tuvo una pizca de duda. Pólvora. Su Chen preguntó qué era eso, y si podía comerse. Daley ignoró sus preguntas y le ordenó, abre más cajas. Una tras otra, comenzaron a revisarlas. Habían encontrado 10 cajas llenas de pólvora. Podemos usarlas contra la ciudad Roca Negra, combinando esto con los caminos montañosos, pensó Daley. Él sonrió. Nos quedamos con ellas. Serán útiles. Su Chen pensó que usarían las cajas como leña para el invierno, pero Daley lo interrumpió. Si rompes una de estas cajas no saldrás ileso. ¿Dónde está el campo de la aldea? Su Chen frunció el ceño. Está en la colina que ha estado desierta durante años. ¿Por qué preguntas? Daley simplemente sonrió. Vamos a verlo. Su Chen trató de disuadirlo, pero Daley insistió en llamar a los aldeanos.
Cuando llegaron al lugar, Su Chen explicó: durante la primavera, planté algunas semillas, pero dudo que alguna creciera. Este lugar debe ser más un páramo. Cuando levantó la mirada, sus ojos se abrieron de par en par, que, frente a ellos, un enorme campo de trigo dorado se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El estratega, aún en shock, murmuró: hemos tenido demasiada suerte. Pero Dalei sabía la verdad. No era suerte, era el sistema. Las tierras de cultivo que prometí, finalmente han sido encontradas, dijo Fei, quien comentó que, si lograban cosechar estas 1000 libras de grano, podrían sobrevivir al invierno. La paja serviría para calentarse en las noches frías. Tenían que actuar rápido antes de que llegara la temporada de lluvias. Antes de empezar, todos agradecieron por el alimento. No todos los bandidos eran malos. Simplemente nacieron en una dinastía consumida por la guerra. Entre ellos, jóvenes y ancianos cultivaban la tierra para alimentarse. Algunos incluso bajaban la montaña para intercambiar bienes. Los 3 hombres que seguían a Dalei no habían elegido ser bandidos, sino que la vida los obligó. Por ejemplo, Su Chen no siempre fue un bandido. Antes era un erudito en un pueblo bajo la colina. Su mayor pasatiempo era ganar dinero, comprar vino y admirar a las mujeres. Pero no todos en el mundo son buenas personas. Un día, unos matones pusieron sus ojos en su hija, intentaron llevársela a la fuerza, pero Su Chen se opuso. Tras varios rechazos, Su Chen invitó al matón principal a su casa, le ofreció vino y lo recibió con hospitalidad. Pero este tipo acabó con casi toda su familia. Cuando estuvo lo suficientemente ebrio, Su Chen acabó con él. Luego, incendió su propia casa y huyó con su hija hacia la aldea Sapo. Después de muchas dificultades, lograron instalarse allí. Ese fue su primer y último plan exitoso. Pero para Dalei, aquello fue impresionante. Al día siguiente, Dalei encontró una bandera entre los restos del pueblo. Su Chen quedó sorprendido. Creí que se la habían llevado. Dalei puso la bandera en el suelo y preguntó: ¿quién la diseñó? ¿Y qué significa ese huevo sobre el sapo? Su Chen se quedó en silencio antes de responder: no es un huevo, es la luna. Representa a una criatura celestial devorándola, quien se encargó de colocarla en lo alto de la aldea. Ahora, la aldea de la montaña tenía su símbolo. Con la cantidad de comida asegurada y la pólvora en su poder, podrían sobrevivir, y mientras lograran defenderse de los invasores, las cosas irían bien. Este es el comienzo de la aldea de la montaña, pensó Dalei. El estandarte ondeaba con el viento. En ese momento, Dalei recibió una misión del sistema: reunir 100 personas y elevar la población de la aldea. El primer paso para la grandeza había comenzado. En la mansión del señor de la ciudad, un mensajero irrumpió en la sala con una expresión de urgencia: señor, un grupo de bandidos de la aldea Sapo ha cometido actos atroces. El informante, Huang, hablaba con dramatismo. Estaba enojado por sus acciones, así que corría a enfrentarlos. Pero eran demasiados. El señor de la ciudad permaneció inexpresivo, escuchando con calma mientras Juan relataba su historia. Luché contra un hombre llamado Su Chen, continuó Juan. Era increíblemente poderoso. Desde un rincón de la sala, un hombre de mirada aguda intervino. Era Chuan, el estratega de la ciudad, quien preguntó: ¿siempre ha habido tantos bandidos en esa aldea? Juan hizo una pausa dramática y respondió con seriedad: según mis estimaciones, hay al menos 200 personas. Juan siguió con su teatro: no solo intenté proteger a la prometida de mi maestro, sino que además fui herido gravemente en el proceso, y dejé escapar a los secuestradores. Merezco ser castigado. El señor de la ciudad, que hasta ese momento había permanecido indiferente, finalmente habló: debes morir. Justo en ese momento, unas cortinas se abrieron de golpe, y un joven entró con paso firme. Padre, espera. El señor de la ciudad giró la cabeza, observando a su hijo. Permíteme liderar las tropas y encargarme de esto personalmente. El líder de la ciudad habló con desdén: esa mujer no es más que una cualquiera. Podrás encontrar otra esposa. Pero el joven no se dejó intimidar: si no puedo proteger a mi propia esposa, no merezco llamarme hombre. El salón quedó en silencio por unos instantes. El señor de la ciudad, intrigado, preguntó: ¿cuántos soldados necesitas? El joven miró a su padre sin dudar: 2000. En ese instante el estratega de la ciudad intervino: joven maestro, mantener a 2000 soldados en el campo de batalla sería demasiado costoso. Además, el número de bandidos no justifica semejante despliegue. El joven maestro, sin inmutarse, respondió con firmeza: lo he considerado cuidadosamente. Prefiero aplastarlos de forma abrumadora y acabar con esto de una vez por todas. El señor de la ciudad habló con calma: la ciudad solo tiene 5000 soldados, no puedo darte 2000.
tendrás que conformarte con 1000. El joven maestro asintió, aceptando las condiciones. Entonces quiero soldados de élite, bien entrenados. Tengo un plan. El anciano sonrió, complacido por la determinación de su hijo. Siempre has soñado con liderar un gran ejército, ¿verdad? Entonces, pruébate a ti mismo. Finalmente, ordenó a Juan que acompañara al joven maestro. Ve con él y redímete por tus fracasos. Juan, ocultando su nerviosismo, agradeció la oportunidad. Pero, en su interior, el miedo lo consumía. Solo hay 2 bandidos en esa aldea. Si el joven maestro descubre la verdad, estaremos acabados. Después de que el joven maestro y sus tropas comenzaran a prepararse, el señor de la ciudad se reclinó en su trono y miró a su estratega. Chuan, ¿qué opinas del plan de mi hijo? Chuan reflexionó por un momento antes de responder. En las montañas y el bosque la caballería no puede desplegar todo su potencial, y como es un camino largo, las armaduras pesadas serán un estorbo. Además, los bandidos tienen defensas pasivas. Luchar contra ellos con grandes números es inútil. Su conocimiento de estrategia debería indicarle eso. Así que no entiendo por qué lo dejó actuar. El señor de la ciudad sonrió con calma. Mi hijo adora a los grandes generales de la historia. Ha estudiado sobre guerra desde niño, pero eso no lo hace invencible. Con 1000 soldados bien entrenados, no hay forma de que pierda. Tiene un sueño, y voy a dejar que lo disfrute. Chuan guardó silencio, comprendiendo las palabras de su señor. El joven maestro está ultimando detalles antes de partir. ¿No quiere más información? El señor de la ciudad dijo, no habrá problema, solo quiero divertirme con mis chicas. Hizo un gesto con la mano para que sus concubinas se retiraran a sus aposentos. Antes de despedirse, se giró hacia Chuan y le dijo, si algún día experimentas algo como esto, te darás cuenta de que no hay nada más en este mundo que valga la pena. Chuan se quedó pensativo ante esas palabras. Lejos de allí, en la sala interior de la aldea Sapo, Dalei y Sujin discutían sobre la inminente amenaza. La ciudad Piedra Negra no tiene un ejército permanente, comentó Sujin. Dalei frunció el ceño. Solo tienen 20.000 ciudadanos. ¿Cómo alimentan a 5.000 soldados? Sujin le respondió sus preguntas. Las tropas se sacan de los hogares militares. Si hay una guerra, incluso los ciudadanos deben luchar. De hecho, el estratega de la ciudad Roca Negra intentó mantener un ejército permanente de 500 hombres, pero los costos eran demasiado altos. Dalei se cruzó de brazos, reflexionando, ¿y ese estratega? ¿Quién es? Sujin le contó que él era el hombre que manejaba todo dentro y fuera de la ciudad. Un genio táctico. Dalei se puso de pie mientras decía, el señor de la ciudad Roca Negra es una basura. Sujin lo miró con curiosidad. ¿Acaso tú sabes cómo gobernar mejor que él? Dalei respondió con calma. Por supuesto que no. Sujin suspiró y dijo, entonces, deberían huir. Solo hay 4 personas, y ellos enviarán al menos 200 soldados. Dalei negó con la cabeza, te equivocas. Ahora somos 5. Luego de esto, se dirigió a ver a su nuevo hermano de armas. Cuando encontró a Lin, lo miró fijamente y le preguntó, ¿cómo va tu recuperación? Lin no supo qué responder, pero Dalei sonrió y le tendió la mano. Nuestros ideales son los mismos. Con esa simple frase, sellaron su hermandad. Tras terminar su charla, se reunió con su estratega, Su Chen, con un semblante serio. Tengo una misión importante para ti, dijo Dalei. Probablemente afectará la supervivencia de todos. Su Chen frunció el ceño. Si es tan importante, deberías delegarla a alguien más. Dalei negó con firmeza. Solo tú puedes hacer esto. Debes ir a ver a Gao Fei. Su Chen puso los ojos en blanco. ¿Acaso quieres matarme? Dalei sonrió. No exactamente. Quiero que vayas por cada uno de los asentamientos de bandidos cerca de la montaña, les ofrezcas vino y les cuentes que la ciudad Roca Negra atacará la montaña Qinyu. El estratega sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Realmente crees que confiarán en mí? Dalei le dijo con una sonrisa pícara. Usa tus increíbles habilidades con las palabras e inventa una historia. Su Chen no estaba nada convencido. ¿Tienes idea del rencor que esos bandidos guardan contra el antiguo líder de la aldea? Si me ven, me despellejarán vivo. No te preocupes, respondió Dalei. Lin irá contigo. Su Chen se enojó de inmediato. Preferiría que mi maestro me acompañara en su lugar. Dalei lo miró con una sonrisa astuta mientras decía, no te preocupes y ve, si mueres, cuidaré bien de Linger. ¿Quieres que te diga lo que haré si te niegas? Pegaré todos tus dibujos eróticos en las paredes de la ciudad Roca Negra. Su Chen se quedó pálido, resignado y en contra de su voluntad, aceptó. Mientras se alejaba, Qin se acercó a su maestro. ¿Crees que confiarán en él? Dalei miró hacia el horizonte y respondió con calma. No importa si le creen o no, vale la pena intentarlo.
Más tarde, él realizaba pruebas con las cajas de pólvora, agregó nuevos materiales y provocó una explosión que sacudió el suelo. Qin observó asombrado. Parece la respiración de un dragón de tierra. Dalei sonrió con satisfacción. Este es el arte de la explosión. En la ciudad Roca Negra, las tropas estaban listas para partir. Sin embargo, entre los soldados se respiraba inquietud. De repente, el joven maestro desenvainó su espada y la apuntó contra el cuello de uno de sus hombres. ¿Estás feliz?, preguntó con frialdad. El soldado trató de mantenerse firme y respondió afirmativamente. El joven maestro sonrió. Desde tiempos ancestrales, cuando un gran general iba a la guerra, era tradición sacrificar a alguien. El soldado pensó que era una broma cruel, hasta que el joven maestro lo atravesó sin dudar. La sangre salpicó la tierra. Ahora, marchen. Los soldados miraban horrorizados. Este tipo no es más que un tonto, pero aún así, tenían que seguirlo. Los caballos avanzaban lentamente por el camino montañoso, levantando polvo con cada paso. Juan miró con incredulidad a Swansea, que viajaba cómodamente en un carruaje cubierto. Joven maestro, ¿por qué usas un carruaje? ¿No nos estamos apresurando para atacar a los bandidos?, preguntó Juan. Swansea sonrió con calma. Porque no soy un soldado. Mi trabajo es pensar y dar órdenes. Si me metiera en la batalla, el esfuerzo físico me impediría demostrar todas mis habilidades. Juan trató de ocultar su incomodidad. Entiendo. Swansea notó su duda y continuó. Probablemente no lo entiendas del todo. Yo admiro a los generales que se quedan atrás y dirigen las tropas desde la retaguardia. Ellos ganan batallas con estrategia, no con fuerza bruta. Mientras tanto, en la ciudad, Chuan corría con urgencia hacia el señor de la ciudad. Al llegar, lo encontró rodeado de bellezas, disfrutando del vino y la música. Señor, tengo un mal presentimiento sobre el joven maestro, dijo Chuan con el ceño fruncido. Estoy pensando en tomar 100 soldados e ir a ver qué sucede. El señor de la ciudad apenas le prestó atención. Haz lo que quieras, pero no me molestes mientras disfruto. Chuan se inclinó con respeto y salió. Poco después, se dio la orden. 100 soldados se reunirían fuera de la ciudad y marcharían hacia donde se encontraba su joven maestro. Por otro lado, las tropas de Swansea avanzaban entre los senderos empinados de la montaña. Juan, agotado y cubierto de polvo, se acercó a su joven maestro. Llevamos todo el día cabalgando. ¿Por qué no tomamos un descanso? Todos están exhaustos. Swansea lo miró con frialdad. General Juan, la velocidad lo es todo. ¿Qué pasaría si los bandidos nos atacan mientras descansamos? Juan trató de razonar, pero los soldados están demasiado cansados. No podrán mantenerse de pie y aguantar. Swansea se cruzó de brazos mientras decía, mis tropas deben ser valientes y poderosas. Si no pueden soportar un poco de fatiga, entonces no están listos para la batalla. En ese momento, un explorador llegó. Joven maestro, más adelante hay 3 caminos. Uno es el camino oficial, el otro es una ruta de montaña, y entre ambos hay un valle. ¿Cuál tomaremos? Juan respondió de inmediato. El camino oficial, por supuesto. Él esperaba que su joven maestro no tomara otra decisión. Pero Swansea levantó la mano. Espera, si a ti se te ocurrió eso, a los bandidos también. Es claro que ya pusieron trampas por adelantado. Juan se quedó en silencio, dándose cuenta del error de su joven maestro. No muy lejos de allí, ocultos entre las sombras, unos ojos observaban el avance de las tropas. Las palabras del líder de la aldea Sapo, nuestro protagonista, ya se habían esparcido por toda la montaña. En la aldea del tigre volador, un hombre llegó jadeando, con el rostro cubierto de sudor. Jefe, Gao Fei, líder de la aldea, frunció el ceño. ¿Qué has descubierto? Las tropas están avanzando, pero no tomaron el camino principal. Los bandidos no entendían por qué se enviaban tantas tropas para tan pocos hombres. Gao Fei suspiró con frustración. Si tan solo tuviera aquí a mi estratega. Al día siguiente, los soldados de Swansea continuaban avanzando a través de un estrecho cañón. Desde lo alto, nuestros protagonistas observaban cada movimiento con atención. Su Chen intentaba razonar con Dalei, sugiriendo que tal vez deberían abandonar el lugar. Sin embargo, él se mantuvo firme, la retirada ya no era una opción, debían luchar como estaba planeado. Con voz autoritaria, ordenó a Qin que esperara en el valle hasta que él diera la señal para soltar los troncos. Lin, por su parte, debía encender los explosivos enterrados en la boca del cañón. El estratega, Qin y Lin Her se encargarían de lanzar las cajas de explosivos desde lo alto. ¿Por qué solo vamos a volar un lado del valle y no ambos?, preguntó Su Chen con curiosidad. Si los encerramos por completo, se desesperarán y lucharán con todo lo que tienen. Cuando la gente no tiene escapatoria, su verdadero instinto aflora, y eso los vuelve peligrosos, respondió Dalei con frialdad.
Los soldados enemigos ya comenzaban a salir de la zona y el momento de actuar había llegado. Daley observó con cautela antes de dar la orden definitiva. «Esperen un minuto», dijo en voz baja. Ellos lo apresuraban, pues parte de la caballería ya estaba lejos de la línea de fuego. «Ahora», dijo Daley, los troncos cayeron desde lo alto, aplastando a los primeros soldados que avanzaban. Luego, él miró a Lin y le dio la señal para encender los explosivos. Pero él estaba paralizado de miedo. «¿Es la primera vez que acabas con alguien?», preguntó Daley, notando el terror en los ojos de su compañero. Es demasiada gente», balbuceó Lin. «Esto es la guerra. No es un juego ni un parque infantil», dijo Daley con dureza. «O acabamos con ellos, o ellos acaban con nosotros». Finalmente, las explosiones comenzaron. Rocas y escombros cayeron sobre los soldados enemigos, causando estragos en sus filas. Los hombres, aturdidos, comenzaron a creer que estaban enfrentándose a fantasmas de la montaña. La confusión se apoderó de ellos. «A la colina», ordenó uno de los soldados enemigos, quien emergió de su escondite con el ánimo de detenerlos. Blandiendo su lanza, declaró con fiereza: «Jefe, voy a ir a retenerlos». Daley le dio su aprobación y dijo: «El estratega encenderá los explosivos preenterrados, aléjalos fuera de la primera línea». Mientras tanto, las constantes explosiones continuaban sembrando el caos, y muchos soldados enemigos entraron en pánico. Qin apareció ante los soldados, y bloqueando el camino, declaró con fiereza: «No dejaré pasar a nadie». Sin dudarlo, se lanzó al ataque, derribando a sus enemigos uno por uno. La falta de descanso de los soldados les había jugado en contra. Las constantes explosiones continuaban sembrando el caos, y muchos soldados enemigos entraron en pánico. «Son monstruos», gritaban algunos, retrocediendo aterrorizados. Los sobrevivientes intentaron huir, pero Swansea los detuvo con una mirada feroz. «Nadie huye», rugió. «El que cruce la primera línea morirá», dijo esto mientras tontamente pensaba que podía cambiar la marea del combate. Sin embargo, sus soldados comenzaron a desobedecer las órdenes y lo dejaron atrás. La estampida de personas fue tal que el carruaje terminó dañado y volcado. La situación se tornaba cada vez más complicada, por lo que Huang, con el ceño fruncido, le dijo a su joven maestro: «Debemos escapar. Hemos perdido el impulso, y los bandidos podrían venir por nosotros». Swansea, en lugar de alarmarse, respondió con una serenidad perturbadora: «Tienes razón. Desde tiempos antiguos, todos han crecido a través de la derrota. General Huang, deberías estar honrado de ver mi crecimiento después de esta batalla». Huang lo miró incrédulo. Su líder estaba completamente loco. «¿Cómo terminé sirviendo a alguien tan estúpido?», se lamentó Huang, antes de soltarle un puñetazo y salir corriendo. La batalla, sin embargo, ya estaba decidida. Una vez que una persona perdía la motivación, los demás la seguirían. Así que, al parecer, habían ganado. Su Chen corrió a informar las buenas noticias. Daley, al enterarse, ordenó que todos descendieran al campo de batalla para recoger el botín. Mientras avanzaba en el carruaje, miró a Lin He y le pidió que tocara el tambor de guerra. Al sonido del tambor, estallaron de euforia. «Es hora de saquear», gritaron, cargando con entusiasmo. Mientras cabalgaban entre los restos del enemigo, Daley alzó la voz: «Si no quieren morir, bajen de sus caballos y entréguenlos. No queremos sus vidas, solo sus monturas». Los pocos soldados enemigos que quedaban, entendiendo que no tenían escapatoria, abandonaron sus caballos y huyeron. Con la victoria asegurada, Daley le ordenó a su estratega y a su hermano Qin que llevaran los caballos capturados de vuelta al establo. Luego, miró a Lin y le hizo una seña: «Sígueme. Vamos a ver si encontramos algunas buenas espadas». No muy lejos de allí, algunas figuras observaban el desenlace de la batalla. El segundo al mando de la aldea del tigre volador se giró hacia su hermano con una expresión incrédula. ¿Cómo fue que la aldea Sapo derrotó a un ejército de 1000 hombres? Gao, su hermano mayor, cruzó los brazos con un gesto pensativo. «No lo sé. Tal vez recibieron ayuda de un experto. El mundo es impredecible. Incluso 1000 soldados pueden caer ante solo 5 personas». El hermano menor suspiró con frustración. «Déjate de teorías. Somos bandidos, ¿no? Deberíamos ir a robar», dijo Gao. Sin perder tiempo, la banda de bandidos descendió al campo de batalla. Entre los restos de la guerra, encontraron a algunos soldados enemigos malheridos. Uno de ellos, al ver a un bandido alzando su arma sobre él, suplicó: «Por favor, te daré todo lo que tengo, menos mi virginidad». El bandido se echó a reír con desdén: «Cállate, lo único que quiero son tus pantalones». Mientras tanto, Swansea corría desesperadamente, intentando escapar de Daley, quien se detuvo en seco. A lo lejos,
Un sonido rítmico y sincronizado resonó en el aire. Ese galope, murmuró con el ceño fruncido. No había duda. Un grupo de élite se acercaba. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.